Ok, y otra de las siguientes estadios corresponde a lo que sería la rotura completa. Este pues es una de las entidades de rotura pues más temidas por el traumatólogo, pues porque casi siempre el desgarro completo es criterio quirúrgico, ¿no? Entonces en este caso lo primero que vamos a observar en este plano es una separación bastante importante intercabo, ¿no? Entonces vamos a ver incluso una imagen en badajo de campana. Miren aquí cómo se observa este signo de badajo en campana en la unión músculo-tendinosa se produce principalmente porque hay un hematoma circundante que es completo y que va a principalmente dar el diagnóstico final de un desgarro en tercer estadio. ¿Ok? Aquí tenemos otro donde pues podemos observar el músculo cuádriceps. Se observan zonas bastante difusas, aumento de congenicidad y esto es presencia de edema tardío, ¿no? Que se puede apreciar. Cuando existe dolor muscular tardío, por lo general es ocasionado por edema muscular. Esto no está relacionado a rotura, sino más bien a intenso ejercicio forzado. Hay que tener mucho cuidado con los cuadros de rabdomiólisis, ¿no? Que no es más pues que una rotura de los músculos, de estas lesiones, de estas células musculares que al llegar a la parte renal puede incluso generar fallos bastante importantes. Entonces es muy común observarlos en pacientes atletas o también, bueno, principalmente los fisicoculturistas de los gimnasios que quieren obtener pues grandes cantidades de músculo y lo que hacen pues más bien es lesionar su organismo. Dentro de las complicaciones más frecuentes se encuentran la fibrosis, las calcificaciones, la miositis osificante y la formación de quistes. Entonces podemos observar en estos cortes longitudinales, este longitudinal, este transverso, de una cicatriz calcificada. Esto es un desgarro pues antiguo, mal consolidado, que generó en este caso bastante problemas en el paciente porque al haber una consolidación aberrante, distorsionada, va a producir cuadros de miositis cálcica a repetición en el paciente. Un hematoma intramuscular también es importante, sobre todo los hematomas es importante conocer la edad del mismo, ¿ok? Porque muchas veces cuando se espera determinado tiempo de evolución del hematoma, el mismo ya pasa de áreas de coagulación, mejor dicho, de áreas de sangrado activo, áreas de coagulación, pues donde ya hay fibrina, donde ya intervienen elementos importantes de la cascada que hacen que la ecogenicidad cambie por completo a nivel del músculo. Por eso se recomienda de 24 a 36 horas para realizar el estudio de forma más precisa, porque al principio inclusive puede no verse, ya que está tan instaurado, vamos a suponer, se dio el hematoma. Inmediatamente a los 10 minutos se hizo una ecografía, no se ha reportado todavía nada porque el hematoma está isocogénico con el músculo y pues evidentemente no ha cambiado su ecogenicidad con respecto al mismo. Entonces, cuando el mismo cambia, pues ya se puede hacer manifiesto. Tal como en este caso, donde se observa una imagen pues bastante irregular, con heterogeneidad, donde se a nivel interior observan múltiples imágenes de otra densidad mucho menor correspondiente a áreas de hematoma que aún están recidivantes o están activas. Y también, sobre todo, el cuadro de vascularización. Las tendinosis agudas se observa también como un engrosamiento y una hipoecogenicidad difusa con pérdida del patrón fibrilar, característica del tendón. ¿Qué pasa? Normalmente cuando yo le coloco al tendón un flujo Doppler color, el mismo debe estar aumentado porque obviamente hay una patología tendinosa. En los cortes transversales voy a observar una imagen diana que va a estar en presencia de líquido rodeando al tendón, sobre todo en la tenosinovitis, muy similar a la tenosinovitis que vimos anteriormente en la artritis reumatoidea, pero en este caso es postraumática. Entonces es importante tener en cuenta esto, una rotura fibrilar, sobre todo en el área de los esguinces, ¿no? La rotura parcial se muestra en imágenes anecoicas que interrumpen las fibras, el cual en un corte longitudinal se va extendiendo hacia el interior del tendón. Miren aquí estas imágenes, pues que se observan bastante definidas acá, que corresponde, este es el corte longitudinal del tendón de Aquiles, en el que se observa pérdida del patrón fibrilar sustituido por un patrón micronodular, debido a un proceso de tendinosis difusa. ¿Ok? Cuando vemos tendinosis difusa, casi siempre se aprecia así. Las roturas completas se muestra retracción del tendón. Normalmente el tendón cuando se rompe se retrae, es decir, se alejan uno de otro. Por eso se denomina que deja una zona intercabo, ¿no? Y esto dentro del
entre los dos cabos, vamos a denominarlo así, se aprecia una imagen anecoica que corresponde nada más y nada menos al hematoma. Recordar siempre la imagen correspondiente a lo que es el badajo de campana. Importante, recuerden siempre el badajo de campana, muy frecuente verlo en los cuadros de desgarro completo. No lo vamos a ver en desgarro parcial, no lo vamos a ver en otro tipo de lesiones, sino en los desgarros completos. Por ultrasonido podemos valorar también los ligamentos. Muchas veces el ligamento el que se rompe, sobre todo los ligamentos cruzados de la rodilla y del tobillo, ¿no? Entonces aquí podemos observar siempre la indemnidad del mismo y si hay algún cambio de heterogenicidad, por ejemplo, está el fémur, la fíbula, la tibia, podemos observar también que algunos ligamentos se aprecian bastante con cambios en su interior que puede hablarnos también de rotura ligamentaria. Eh, el esguince, por ejemplo, el esguince se define pues como un engrosamiento, cambios importantes del ligamento, sobre todo el peroneo calcáneo, y lo mismo es que el ligamento se va a ver mucho más engrosado, se va a ver hipoecogénico, con pérdida de su patrón fibrilar. Entonces, cuando esto pasa, principalmente podemos hablar de esguince. Aquí podemos observar también roturas completas o incompletas con áreas de hematoma que va a generar una pérdida de la continuidad del ligamento. Incluso puede observarse retracción también. El corte longitudinal, donde se observa engrosamiento y hipoconicidad del ligamento colateral medial, en este caso, es un esguince, ¿no? Entonces, es importante siempre el ligamento valorar su segmento femoral y sobre todo lo que son las estructuras superficiales y profundas del mismo ligamento. Hay veces que la lesión que nos llega es 100% ligamentosa. Entonces aquí es donde nosotros debemos valorar bien el ligamento y precisar la anatomía de donde estamos observando. Otra de las patologías postraumáticas son las bursas, ¿ok? Hay bursitis postraumática, donde se observa un aumento del volumen de la bursa. Obviamente, si la bursa es tocada, si la bursa es golpeada, es maltratada, va a presentar contenido anecoico en su interior, que puede, en algunos casos, determinar que hay áreas de hemorragia en su interior. Miren aquí cómo se observa el estado normal de una bursa y fíjense aquí cómo esta bursa sinovial se aprecia inflamada. Aquí podemos observar el caso de derrame articular, principalmente en topografía rodilla. El ultrasonido es el método, sobre todo para el diagnóstico diferencial de derrame versus bursas, que son muy similares. Y el ultrasonido nos puede servir como guía para realizar una aspiración. Sí se puede realizar. Aquí, por ejemplo, se observa esta imagen anecoica, ¿ok? En la región posterior del tendón de Aquiles y la región anterior del calcáneo y corresponde a una dilatación de la bursa. Aquí normalmente las luxaciones también forman parte de la patología postraumática y ocurre por la rotura de un ligamento principalmente. Entonces, ¿qué hace? Se luxa. Usualmente se asocia con ruptura de un tendón. En este caso, cuando hablamos del tendón del bíceps braquial, se asocia a rotura del tendón del subescapular. Entonces, en este caso, he visto luxaciones sobre todo del tendón anterior, ¿ok? Del tendón tibial anterior. Esto ya hablando de tobillo y pie donde pues mucho más frecuente la luxación, mucho más que la del tendón del bíceps. Sin embargo, bueno, les traigo la imagen también donde se observa la correa bicipital vacía y el tendón del bíceps luxado medialmente. Es decir, yo me debo ir siempre palpar lo que es la tuberosidad y en ese caso que en lo que sería el troquín, vamos a determinar siempre que no haya ningún tipo de separación del tendón del manguito rotador a ese nivel, porque muchas veces si se desplaza, estaríamos hablando de una luxación. En los quistes sinoviales ya les había mencionado anteriormente que forman parte de también causas de microtraumatismos y traumatismos directos y en ultrasonido se ven como quistes pues bien definidos, bien delimitados con un cuello. Siempre el cuello articular forma parte de estos quistes gangliones. Entonces este pedículo siempre es importante observarlo porque si no se observa, no tiene entonces compromiso directo con la articulación y no podemos hablar entonces que se trata de un quiste artrosinovial. De las lesiones en los meniscos, la ruptura meniscal se va a observar siempre, en este caso como una lesión lineal, anecoica, sobre todo en el menisco. Esta imagen lineal que vemos acá, mírenla acá, cómo cruza el menisco, es una ruptura transversal, mírenla acá. Entonces, inclusive con compromiso bastante hacia planos profundos. Entonces, en este caso, está comunicando la ruptura transversal con las estructuras profundas. Estas rupturas meniscales también son muy claras observarlas y muy fácil determinarlas a través de lo que sería el ultrasonido.
Y bueno, muchachos, hemos terminado ya nuestros bloques de seminarios de ultrasonido musculoesquelético. Mi recomendación es que siempre mantengan estas clases bajo la manga, estudien cada vez más la anatomía, siempre van saliendo cosas nuevas. Evidentemente, yo aquí les puedo dar las clases más completas para ustedes defenderse en la práctica diaria, pero eso no quiere decir que no vayan a salir nuevos temas de investigación, que no vayan a aparecer nuevas actualizaciones. Entonces es importante siempre uno mantenerse al día, ir leyendo, sobre todo con cada una de las cosas que vayan llegando. Yo por lo general estos seminarios musculoesqueléticos reunieron las mayores experiencias que he tenido yo, sobre todo en mis breves consultas ecográficas musculoesqueléticas. Si bien es cierto, este ultrasonido no es el fuerte, ¿no? Del día a día, pero entre todos los musculoesqueléticos, si yo los reúno, las patologías postraumáticas abarca, me atrevo a decir, un 80% de todos los pacientes de ese grupo poblacional. Entonces es necesario que valoremos siempre los gangliones, que valoremos siempre las roturas parciales totales, los esguinces, las patologías meniscales, las lesiones del manguito rotador, no solamente tendinosis o tendinopatía o tendinitis, sino también desgarros a nivel de lo que sería el ligamento y de las luxaciones de los tendones, ¿ok? Aquí hago a grosso modo la visualización de las entidades que más fuertemente puedo mostrarles para que se les quede, para que memoricen bien cómo se observa, pero todo esto es aplicable a cualquier otro tendón, a cualquier otra imagen ligamentaria, a cualquier otro músculo que observamos de pies a cabeza. Entonces, cada vez que veamos una característica, esa característica la vamos a aplicar en todo. Entonces, bueno, esa es la intención de estos seminarios, que ustedes se lleven este material que es de gran importancia, que es de gran valor para que ustedes lo pongan en práctica. Sin práctica no es complementario toda esta información que yo les estoy dando. Están quedando completamente con un 20% apenas de la información. El resto de la información se las va a dar el paciente. El paciente es el que les va a ustedes a enseñar mucho más y sobre todo a ir creando la experiencia, que es un punto clave en esto. Muchos de mis colegas, sobre todo el área traumatológica, que hacen ecografía, me dicen que a veces enseñar el ultrasonido musculoesquelético es complejo y la verdad para mí no fue para nada complejo. Al contrario, me gustó muchísimo hacer estos resúmenes. Disfruté muchísimo volver a repasar todo para volvérselos a explicar, para que se lleven el contenido de mayor calidad posible y sobre todo nos sirva a todos, ¿no? Porque esto es un aprendizaje de tipo retroalimentación. Ustedes están aprendiendo por la experiencia, aunque sea poca la que tenga, pues, o mucha la que tenga, no importa. Lo importante es que ustedes se lleven una información que les vaya a servir el día de mañana y a su vez ustedes el día de mañana puedan realizarlo, puedan compartir algún caso con mi persona y eso pues va a crear un feedback académico que nunca va a tener fin y que va a ser pues bastante importante siempre tenerlo a la deriva, ¿no? A la vanguardia. Y eso es lo más importante de todo. Músculo esquelético no es nada difícil, enseñarlo pues no lo es tampoco, inclusive pues bastante, cuando se tiene bastante experiencia, cuando se tiene bastante pedagogía, explicarlo suele ser más bien un placer, ¿ok? Entonces es necesario que todos ustedes también tengan ese valor agregado para que puedan hacerlo, no solamente en el área musculoesquelética, sino también en cualquier otro tema que ustedes se propongan en la vida. Si ustedes lo hacen con amor, con cariño y sobre todo desde el punto de vista de lo que es las bases legales, las bases sustentables para uno dictar cualquier tipo de curso, cualquier tipo de material, ustedes lo están haciendo bien, lo están haciendo correctamente, ¿ok? Entonces, bueno, les deseo de verdad a todos el mayor de los éxitos. Ya con este último tema de todos estos módulos de aprendizaje, desde fundamentos hasta articular, ustedes se llevan una base que es insuperable con cualquier otra actividades, con cualquier otro programa académico que se vea, nunca van a obtener pues un material tan exquisito desde el punto de vista educativo como el que nosotros acá le estamos facilitando. Bueno, muchachos, me despido. Como siempre, aquí siempre a la orden.
su fiel servidor, Manuel Ceballos. Yo pues siempre estaré pendiente de ir subiendo material y contenido a mi canal de YouTube, a mis grupos de WhatsApp, a mis colegas, que estamos siempre en constante aprendizaje, y sobre todo a mis alumnos, a quien a ellos me debo y a quien a ellos pues cada día me van formando académicamente en este mundo tan importante y tan cargado de responsabilidad como es la educación médica. Bueno, muchachos, sin más a qué hacer referencia, espero hayan aprendido algo y bueno, estamos en contacto. Bendiciones para todos.